Tras haber llegado al final del tercer arco argumental, es momento de ver cuál es el problema con Dragon Ball Super. Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen, y hace unas semanas nada más llegó a su final lo que fue el primer arco original de Dragon Ball Super, el primer arco que no se basó en una de las películas que ya habíamos visto previamente, así que siendo que el episodio de esta semana fue básicamente de relleno, creo que es una buena oportunidad para tratar de hacer una discusión amplia de este último arco argumental. Y aquellos que estén interesados en saber mi opinión sobre el episodio el más reciente, el episodio número 42 de Dragon Ball Super, voy a hacer una mini review de este capítulo en el próximo programa del Nerdro Show. Ese va a ser un video que va a salir el miércoles a la noche más o menos, quizás a la madrugada del jueves, así que estén atentos porque ahí voy a hacer una review de este nuevo episodio de Dragon Ball Super, que dentro de todo me pareció bastante sólido y bastante interesante de ver. Pero bueno, comencemos a hablar de este arco que para mí era un arco definitorio, porque no solamente era el primer arco argumental original de Dragon Ball Super, es decir, no estaba ya basado en ninguna de las películas y casi que ni siquiera en el manga porque se le adelantó bastante, y además era un arco en el cual yo iba a definir si iba a continuar viendo Dragon Ball Super o no. Era una decisión difícil porque luego de haber pasado por un primer arco argumental que me había gustado mucho y luego haber sido traumatizado casi por el arco de Golden Freezer que para mí había sido pésimo, este arco definitivamente iba a ser la tercera chance que le daba a Dragon Ball Super de volarme la cabeza y de demostrarme y de proponer elementos que me dijeran sí, voy a continuar viéndolo. Y en ese aspecto este arco comenzó dándome ciertas esperanzas. Si bien los episodios no eran los mejores, no eran muy sólidos, eran episodios entretenidos los que veíamos al principio y que tenían y proponían diferentes elementos que hacían parecer que la historia iba a ir por un buen camino. Planteaban elementos que eran potencialmente interesantes y al mismo tiempo eran capítulos que nuevamente eran entretenidos, eran graciosos, y eso es lo más importante. Finalmente Dragon Ball Super estaba demostrando ser una serie bastante cómica y la interacción entre los personajes se veía nuevamente como algo interesante de ver. El problema surge que todos esos conflictos planteados al principio, todo ese potencial que tenía este arco argumental, fue desaprovechado completamente y fue tirado al caño, y es por eso que este arco se siente bastante decepcionante en general. Siendo dos de los elementos que me dieron lástima que no hayan sido aprovechados para hacer un arco verdaderamente sólido, están en primer lugar el hecho de que Bulma plantea un posible riesgo hacia Bills, es decir, el hecho de que Bills tenga el poder de la super esfera del dragón se ve como algo peligroso. Eso había sido insinuado y se planteaba en esos primeros episodios de este arco argumental, y verdaderamente me habían sorprendido en su momento porque me habían hecho recordar que Bills es un personaje potencialmente peligroso para nuestro planeta. Pero todo eso quedó de lado en el desarrollo del arco, y luego en el final, si bien me gustó el deseo que pidió Bills, hizo que en cierto sentido toda esa preocupación que había cargado Bulma en ese momento y toda la concentración que se le había dado a esa mirada que le había dado Bills a Bulma luego de que dice sobre lo que podía llegar a pedir con las super esferas, se sintiera desperdiciado. Y en segundo lugar, y quizás lo que más me molesta que haya sido desperdiciado, es que tenían la perfecta oportunidad de hacer una combinación entre Dragon Ball GT y Dragon Ball. Era un momento oportuno para eso. ¿Por qué? Porque estaban las super esferas del dragón perdidas en el universo. Básicamente había una esfera que estaba faltando y era la oportunidad perfecta para salir en su búsqueda. Bulma de hecho incluso llega a construir un radar del dragón que luego no sirve para mucho, pero bueno, en ese momento parecía prometer que este radar iba a ser el disparador para llevar a cabo una aventura a lo largo del espacio con Bulma, Jaco y quizás algunos de los otros personajes que habían sido desaprovechados previamente, y eso hubiese podido sostenerse por muchos episodios y hubiese sido interesante. Hubiese sido la combinación perfecta nuevamente entre la búsqueda espacial de las esferas del dragón de Dragon Ball GT y el torneo de las artes marciales de Dragon Ball. Así que hubiese sido una gran oportunidad para sacar a relucir la magia de Dragon Ball, pero en su lugar fue reemplazado simplemente por un torneo que ni siquiera tuvo algo más oculto. Uno de mis pedidos a lo largo de todo el principio de este arco argumental era que detrás del torneo hubiese algo oculto, porque si no era simplemente una pelea provocada por la rivalidad entre dos hermanos y ver quién tiene la comida más deliciosa en su universo. Y si bien eso puede ser un disparador gracioso,
todo eso se va a caer a pedazos si luego en el arco no lo sostenés con algo más, no lo sostenés con una motivación oculta, sobre todo de Champa. Champa tenía ese potencial, o Vados incluso, de ser los villanos ocultos detrás de esto que organizan este torneo para llevar a cabo algún plan malvado, algún plan maquiavélico, pero no, ninguna de esas cosas llega a buen puerto, ninguno de esos planteos logra sostenerse a lo largo de este arco argumental y todo termina cayéndose a pedazos, siendo simplemente un arco donde vimos un torneo con algunas peleas sin relevancia. Champa es un personaje que para mí es insoportable ya, la verdad es que no tolero a Champa, la manera de hablar, lo exagerado que es, lo molesto que resulta cada vez que él está en pantalla, la verdad es que ya no lo tolero. Y Vados se siente también una decepción, porque Vados todo el tiempo estaba casi al borde de insinuar que es más poderosa que Champa, en el sentido de que es ella la que verdaderamente está en control y es ella la que quizás está tratando de maquinar un plan para traicionar al mismo Champa, y eso hubiese hecho de Vados un personaje tan interesante, un personaje tan divertido de ver, pero no, terminó siendo el personaje que regaña solamente a Champa, básicamente como lo hace Whis, y es nuevamente una repetición de lo que hace Whis. ¿Y para qué necesito otro personaje como Whis si ya lo tengo a él? Vados hubiese sido una oportunidad perfecta para demostrar a otro tipo de personaje, para explicar más el origen sobre estos acompañantes de los dioses de la destrucción, porque no conocemos mucho sobre ellos. Pero no, todo se construye alrededor de este torneo y es lo único que vemos. El torneo entre estos dos universos es lo único que vemos a lo largo de estos episodios, y la verdad es que eso es una lástima. Es una lástima porque está bien, algunos me dirán, pero bueno, en Dragon Ball eso ya se hacía, en Dragon Ball ya habíamos visto torneos, y yo les digo precisamente eso, ya lo vimos, ya pasamos esa etapa, ya pasamos el momento en que veíamos solamente torneos y nada más, porque esa era una etapa de gestación para Toriyama, donde trataba de encontrar el camino de esta historia. Luego pasamos por todo Dragon Ball Z y la evolución de los arcos y la evolución de los conflictos fue mucho más compleja y mucho mejor desarrollada, así que estando ya en Dragon Ball Super, la tercera serie de Dragon Ball, uno espera un poco más de nivel y unos elementos mucho más complicados e historias un poco más jugadas. Y luego está el hecho de que las peleas en sí, cuando hablamos de un arco que se trata de un torneo, uno que espera peleas buenas, emocionantes, llenas de acción y que sean el foco central, porque ya que no me estás dando una historia que sostenga este arco, por lo menos dame peleas que sean apasionantes, y salvo con algunas excepciones, este arco argumental tuvo peleas pésimas y muy mal coreografiadas, muy mal desarrolladas y que no aportaron verdaderamente nada interesante de ver. ¿Y cuáles son las excepciones y el hecho de por qué este arco argumental para mí tiene todavía cierta salvación y me da ciertas esperanzas para el futuro? Porque las últimas peleas eran interesantes. ¿Y qué ocurrió en las últimas peleas? Es cuando este nuevo director vino a jugar en Dragon Ball Super y terminó dándonos como resultado una pelea entre Vegeta y Magetta que fue bastante interesante de ver, intensa y muy bien desarrollada. Luego una pelea contra Kiabe, que si bien la pelea en sí no fue buena, estuvo muy interesante el vínculo que se creó entre estos dos personajes, lo cual demuestra que sabe crear acción entre personajes este director, y esta historia apunta hacia ese lugar. Luego la pelea entre Hit y Vegeta no dejó mucho que desear en mi opinión, y luego finalmente la pelea entre Hit y Goku, que si bien tuvo un final totalmente anticlimático, lo que nos había planteado antes era una pelea intensa, muy bien animada y con una excelente coreografía de combate. Así que todos estos elementos de mano de este nuevo director es lo que en gran parte me da esperanzas hacia el futuro. Así que el sentimiento que me termino llevando con este arco argumental es uno de decepción, porque no fueron aprovechados los grandes conflictos que habían sido planteados al principio, y luego mismo el torneo en sí se sintió decepcionante, con peleas que duraban pocos episodios, que no eran tan elaboradas, con malas coreografías de combate y con personajes rivales que no resultaban interesantes. Incluso cuando la pelea entre Magetta y Vegeta había sido una pelea interesante y apasionante de ver, el personaje de Magetta en sí no me interesaba, era un robot que básicamente no hablaba, así que no había ninguna conexión ni ningún nivel de conflicto con este personaje. Frost terminó siendo una reutilización básicamente de Freezer, y luego Hit, si bien hacia el final se redime como personaje, durante la mayor parte del arco lo único que lo vimos hacer es moviendo la cabeza y nada más. Y si bien los personajes del otro universo no han sabido destacar, más allá de Hit y Kiabe, que han mostrado incipientemente
realmente potencial a futuro. Sí vale la pena decir que Goku y Vegeta han estado muy bien en este arco argumental, sobre todo Vegeta. Vegeta ha sido mucho más sólido en este torneo, y tanto en la pelea contra Frost, en la cual finalmente vemos una suerte de venganza contra Freezer, siendo que lo derrota a un personaje que se ve básicamente igual a él. Luego lo vimos también en la pelea contra Vegeta, donde tiene que demostrar su inteligencia y su astucia y su estrategia para derrotarlo, y luego finalmente todo se culmina en la pelea contra Kiabe, donde lo vemos tomando el rol de un maestro, y eso sin lugar a dudas va a ser interesante de ver cómo se maneja a futuro. Así que en resumen, este fue un arco decepcionante. Creo que no puedo ser sutil al respecto y estoy bastante decepcionado con lo que este arco me terminó dando, pero eso no lo hace precisamente malo. Es decir, hay una diferencia entre ser malo y ser decepcionante. Definitivamente fue una mejoría luego de haber venido de ese arco de Golden Freezer. Este fue mucho mejor que ese, pero aún así no alcanza ni al nivel de ese primer arco argumental de Dragon Ball Super, ni al nivel de los mejores arcos de Dragon Ball Z. Así que en cierto punto este está casi en el medio. Espero que las cosas sigan mejorando. Tengo que tener cierta confianza y cierta fe en que eso vaya a ocurrir. Si bien Dragon Ball Super hasta el momento no me ha dado bases sólidas para sustentar esa creencia, aún así tengo que confiar en esto. Tengo que confiar porque estamos hablando de Dragon Ball y quiero que sea bueno, quiero que sea de lo mejor posible. Trato de verlo siempre con una visión objetiva, sin tratar de dejarme llevar por el negativismo, ni siquiera por la posibilidad de ser un fanboy. No quiero ser un fanboy que siempre está diciendo que esto es lo mejor. No, trato de ser lo más justo posible, sin llegar al extremo de decir que todo es malo, ni llegar al extremo de decir que todo es bueno. Y antes de terminar el video quería aprovechar esta oportunidad para mandarles un gran saludo a algunas de las personas que están siempre comentando en estos videos. En primer lugar quería mandarle un saludo a Mario Gamer, después a Viser TMF, espero haberlo pronunciado bien, a Playgamer 145, a Cintia Salazar, a Ivanova Gamer, a Oscar Pérez y a Jesús Alejandro Ramírez Granados. Espero haber pronunciado todos los nombres correctamente, mis disculpas si me equivoqué con la pronunciación de alguno, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes que están siempre del otro lado apoyando estos videos. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué piensan de este tercer arco de Dragon Ball Super? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Les quería recordar que hay un nuevo programa acá en Nerdro, el Nerdro Show, un programa tipo podcast en el cual hablamos de noticias, de debate, de todo un poco, todo lo referido al mundo nerd y otaku. Así que si tienen ganas de verlo, simplemente vayan a mi canal, chequenlo, y si les gusta de paso pueden suscribirse. Asimismo les recuerdo que pueden darme un pulgar arriba si les gustó el video, o un pulgar abajo si están absolutamente en desacuerdo con lo que dije. De igual manera se los voy a agradecer. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.